Mi nombre es Carolina Rodríguez. Yo soy ingeniera de telecomunicaciones de profesión. Soy especialista en gerencia financiera. Tengo alrededor de 2 años de experiencia. En Alcatel Lucent llevo aproximadamente 10 años en diferentes roles, desde la parte técnica, ahora comercial, y con mi actual rol de directora de ventas y canales para la región andina. De mi lado, Juan Durán, igualmente ingeniero de telecomunicaciones de profesión. Soy Business Developer para la región andina, Centroamérica y Caribe. Y nada, de mi lado, más que todo es el desarrollo de oportunidades y proyectos, poder escalar y llevar a las compañías hacia una solución ideal, robusta, flexible y a la vez costo efectivo, ¿no? Que es lo que buscamos. Siempre entregar la mejor robustez posible con el mejor deseo posible del mercado. Y es ahí donde se encargan mis funciones básicamente. Bueno, con Gama, para ahí dar un poquito de historia, tenemos una relación de muchos años. Nosotros incluso estuvimos en sus primeros años, en los primeros años de Gama Ingenieros, donde éramos su proveedor en ese momento de networking. Nosotros también como compañía hemos pasado por distintos cambios, adquisiciones, fusiones. Así que con Gama tenemos también una base de clientes bastante interesante. Siempre nuestras estrategias han estado muy alineadas, sobre todo en lo que es el sector educación, el sector salud, donde tenemos bastante cliente y tenemos todavía una estrategia de seguir posicionando nuestras soluciones entre las dos compañías de manera conjunta. Bueno, ahí sí lo dividiríamos en diferentes puntos, si bien localmente y en nuestra región, hablando de Latinoamérica, hablando de Colombia, tenemos y hemos adaptado varias regulaciones americanas y varias regulaciones europeas. Eso ya nos da un camino. Adaptamos regulaciones americanas y europeas. Quiere decir que primero nacen de aquí las regulaciones. Europa y Estados Unidos sabemos que son de los países, digámoslo así, principales en garantizar todo el tema de data. Nosotros, digamos, trabajamos con organismos tanto americanos como europeos porque hay diferentes entidades en cada una de los continentes que hacen todo el tema de aseguramiento de datos o todo el tema de encripción. Pero sí, obviamente, países europeos, países americanos van un paso adelante de Latinoamérica y es por eso que nosotros nos, digamos, de alguna manera, nos acoplamos y traemos esos estándares, ese tipo de protecciones de esas regulaciones. Sí, de hecho en nuestro podcast, que los invito a todos a poder escucharlos, hablamos de estadísticas, ¿no? Cómo estábamos a nivel de los costos de las brechas de ataques que habían dentro de las diferentes compañías. Hablamos de unos datos globales y unos datos en Latinoamérica. E incluso el cómo las redes basadas en Zero Trust, Network Policy o redes de cero confianza pueden solventar o pueden ayudar a mejorar este rango de seguridad, ¿no? Que es un poco lo que se busca. Ya así mismo dimos un ejemplo claro de que incluso una compañía americana muy importante en temas de transporte era atacada y que tuvo una pérdida de más de $500,000 en un solo día. Entonces, es un contexto que sí es muy crítico. Dimos unas estadísticas de cómo estábamos frente a los datos a nivel de costos y a nivel de qué recomendaciones podríamos hacer en esos aspectos. Bueno, yo creo que la personalización de experiencias nace desde conocer al usuario, ¿sí? Y conocer al usuario acá implica conocer el usuario de una, por ejemplo, de un hospital no es el mismo usuario de una entidad educativa. Nosotros, por ejemplo, desde Alcatel Lucent Enterprise personalizamos también de alguna manera nuestras soluciones para distintas verticales, para distintos sectores, entre ellos educación, gobierno, salud, porque entendemos que cada entidad y que cada perfil necesita tiene necesidades diferentes. Entonces aquí empezamos a hablar de la adaptabilidad, cómo se adapta el usuario a cada tipo de entorno. Y es por eso que distintos fabricantes, por ejemplo, de software, de aplicaciones, empiezan también a personalizar esa experiencia. Por eso hoy día cuando descargamos una aplicación de nuestros celulares, por ejemplo, tenemos la opción de qué nivel de data exponemos hacia la red, de qué tanto riesgo queremos nosotros tener al exponer nuestra ubicación, nuestros contactos y todo este tipo de información. Así que yo creo que la experiencia en este tipo de personalizar la experiencia en este tipo de entornos de red de seguridad
nace desde conocer al usuario, desde conocer también las empresas a nuestros clientes y saber qué tipo de riesgos van a tener ellos. Bueno, yo creo que, y digamos trayendo los dos términos, dentro de Alcatel-Lucent, inclusive tenemos muchas soluciones para conocer al usuario y para empezar a asegurar la red. Cada vez más sabemos que son las entidades que se quieren mover hacia la nube, pero también cada vez más es la desconfianza que las entidades tienen, sobre todo en gobierno, de moverse a la nube, pero también los proveedores de nube han incorporado distintas soluciones de seguridad, como el tema de seguridad de los datos, como el tema de la doble autenticación, que ahora lo tenemos en casi todo lado, que hacen de manera que el usuario se sienta más seguro. Y en el Lucent Enterprise tenemos distintas soluciones que además también le permiten a esas empresas y a esos usuarios sentirse más seguros. Sí, es como bien mencionas, hay un cambio ya de paradigma de cómo la solución debe implementarse en la tecnología. Antes pensábamos que otorgar el mejor servicio a nivel global frente a todo era correcto, que todos pudieran acceder, pero hoy tenemos que pensar de que no todos los usuarios son iguales entre su rol o perfil dentro de una compañía o dentro de un servicio que están adquiriendo con determinado tipo de compañía X, ¿no? Entonces, desde nuestro rol, básicamente lo que enfocamos es, mira, nuestras redes ya son robustas, son flexibles, son seguras, pero ahora vamos a trabajar desde el usuario. Desde el usuario es otorgándole al equipo de IT, al equipo técnico de las compañías, información de cómo se comportan sus usuarios, todo el concepto de tendencias de conectividad para hacer, por ejemplo, planificación estratégica, cuándo debo crecer, hacia qué partes de la red debo crecer, hacia qué partes o zonas de la compañía debo empezar a fortalecer un poco más el rendimiento de las redes. Porque, por ejemplo, conocer el que hoy a las 2 de la tarde tengo 100 usuarios, muy bien, pero mañana tengo 20, ¿por qué pasa eso, no? Entonces, esos datos son importantes conocerlos, pero también la experiencia de ese usuario que se conectó a esas 2 de la tarde, que fueron esos 100, pero versus esos 20 del día siguiente, ¿no? Puede que exista un problema con sus usuarios, pero que los usuarios netamente se conectan, tienen problemas y lo demás, y lo que hacemos desde Ale es, mira, te entregamos analítica en tiempo real de todo lo que está pasando y además de esa analítica te entregamos mediciones, módulos para poder medir la experiencia de forma de decirte, mira, por esta razón tus usuarios no se pueden conectar de manera eficiente, por esta razón tu médico, tu enfermera, los pacientes no pueden acceder a estos recursos de la red debido a estos problemas, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que es básicamente medir desde el grado del usuario, no únicamente de la red, sino desde el usuario hacia la red, cómo se comporta y cómo podemos mejorar esa calidad de experiencia de forma que esa navegación sea exitosa. Y sabes que desde que cada vez más las empresas se quieren mover a las nubes, lo que menciona Juan, de querer conocer esa data es cada vez más crítico. Por eso hoy en las empresas se crea la gerencia de la experiencia. Por eso es importante la calidad de la experiencia del usuario, porque quieren entender las organizaciones qué está pasando con los usuarios, cómo está el comportamiento de ellos y si están teniendo una buena experiencia. Digamos, parte de eso es moverse a la nube, también entregar más data para que las entidades se sientan tranquilas con el movimiento que están haciendo. Y adicionando un poco, no únicamente estamos hablando de que hoy en día con herramientas de Big Data, recoger una gran masividad de datos y gracias a Machine Learning e inteligencias artificiales podemos mejorar un poco más la autonomía de la red para aumentar la disponibilidad y disminuir los costos operativos, sino que también debemos considerar un poco el apartado de decirle a un usuario a qué accesos o recursos de la red puedes acceder y a cuáles no y que todo eso lo haga el ecosistema de manera automática, de manera autónoma y que no se requiera de una alta inversión. Es ahí donde somos muy buenos, somos especialistas en esa parte, en indicarle a un usuario, mira, como médico accedes a esto, pero como enfermera a esto adicional, básicamente. Sí, sí, como tú bien dices, la parte del término de nube híbrida es, creo que desde que surgió la nube, después el siguiente paso fue nube híbrida, por el mismo miedo de las empresas a irse 100% a la nube. Por eso las organizaciones hoy día están buscando tener
o más bien hasta el momento han buscado tener sus operaciones más críticas, sus servidores más críticos, sus aplicaciones más críticas en premisas o tenerlos hosteados dentro de su data center e ir migrando algo con lo que ya se sientan más seguros, de pronto su correo, de pronto cierto tipo de aplicaciones, donde ya también los proveedores les entregan cierto nivel de seguridad. Pero digamos, siento que es algo que en los próximos años va a seguir pasando porque todavía las empresas tienen ese nivel de desconfianza de moverse hacia la nube 100%. El concepto de nube híbrida, por ejemplo, dentro de nuestras soluciones, manejamos el concepto de nube híbrida en la parte de comunicaciones, donde una parte de las soluciones, toda la parte de telefonía, la para poder tener los clientes en premisas y toda la parte de comunicaciones unificada, lo que es chat, video, la pueden ir migrando hacia la nube. Entonces, esos pasos a pasos que le permitan ir ganando al cliente la confianza de moverse hacia la nube es lo que les va a permitir pasar, digamos, de nube híbrida hacia una nube 100%, por decirlo así. Bueno, yo diría que no estamos 100% preparados, ¿sí? Tanto los fabricantes de soluciones, de empresas, todavía vamos a requerir muchos elementos activos dentro de la red en premisas del cliente, como también, digamos, desde el lado de percepción del usuario, ¿sí? Siento que va a ser un paso que va a llevar todavía muchos años, de todavía migrar muchas cosas hacia la parte Wi-Fi, todavía dependemos mucho de redes cableadas. Así que ir hacia la nube todavía 100% nos va a llevar bastante tiempo. También depende mucho del perfil de esa compañía, de su usuario, ¿no? Para determinada compañía X, invertir en servidores locales, en esquemas de premisas es un poco complejo, ¿no? Requiere supervisar, mantener un equipo técnico tal vez, dependiendo del tamaño de la compañía. Entonces, para ellos probablemente sea mucho más sencillo y mucho más flexible ir a cloud, donde en cloud te decimos, mira, solamente adquieres un servicio mensual o anualizado como lo desees y no te encargas nada que tenga que ver con el mantenimiento de su infraestructura, porque ya desde Ale nos encargamos de eso sin ningún problema y simplemente mantenemos esa suscripción activa por el tiempo que lo desees, ¿no? E incluso nuestras redes son capaces de trabajar de que, aunque pierdan conectividad con el cloud, que la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si pierdo mi conexión a la nube? ¿No? ¿Dejo de funcionar? Realmente sí, no, es la respuesta, porque la red en las redes con las que trabajamos hoy en día son consideradas como redes de misión crítica. En ese aspecto, una red nuestra debe ser capaz de trabajar de manera local, de manera autónoma, sin ningún sistema externo o X cualquiera, sea un sistema de gestión, un controlador, lo que sea. Entonces, cuando pierden conexión con el cloud, nuestras redes cuentan con la funcionalidad de que, dependiendo del diseño con la cual la diseñaste, sigan operando de manera local sin ningún problema. Entonces, ese es un problema que, como hablábamos de esa primera puerta a pasar, que es qué pasa con mis conexiones, mis datos, a nivel de seguridad, pero también a nivel de acceder a esa infraestructura, ¿no? Entonces, en Ale te decimos es, mira, nosotros nos encargamos de esto, no te preocupes de allí, y si hay algún problema de la conexión, tratamos de diseñar tu red para que no exista ningún problema durante esa pérdida de conexión. Y mira que aquí con lo que menciona Juan volvemos nuevamente al tema de personalización, ¿sí? Pueda que haya empresas que sí están preparadas para irse 100% a la nube, por ejemplo, todo lo que es desarrollo de software, aplicaciones, tal vez, pero las compañías más grandes con muchos empleados en sitio, lo que son hospitales, lo que son entidades gubernamentales, tal vez no. Entonces es nuevamente entender quién es nuestro cliente y cuál es el tipo de empresa con la que estamos trabajando. Y ahí complemento un poco porque en la experiencia de las ciertas industrias, hay industrias muy críticas donde uno, dependiendo de los servicios que ofrecen, como los sistemas hospitalarios, sistemas públicos, por ejemplo, que son muy delicados, se entiende que el concepto de migrar aún sea un poquito complejo o unos pasos que se requieran adicionalmente. Sin embargo, dentro de esos conceptos de esa migración, Cloud tiene algo y es que cuenta con motores y herramientas para poder mejorar un poco más ese proceso de inteligencia de esas redes. Los esquemas en la nube tienen un gran incentivo y es aumentar un poco más la automatización de la red. Hoy en día las redes no hablamos de 10 equipos, 5 equipos, 15 equipos, ya hablamos de 50, 100 redes, incluso más masivas, conocemos todos, ¿no? Incluso yo he trabajado con redes de 400 equipos y así muchos más hacia arriba.
Entonces, en ese concepto se vuelve cada vez más complejo de mantener. Pero si tengo esquemas, por ejemplo, de esa red autónoma inteligente capaz de resolver problemas al instante de lo que haya y que tu red siga operando, porque es que si el tiempo de operatividad sigue hacia arriba, eso quiere decir que tengo disminución de costos. En el momento en que esa red deje de funcionar, se enfoca en que básicamente esa compañía X no va a seguir procesando información, lo cual afecta negativamente a esa compañía. Entonces, Cloud tiene diferentes motores que impulsan esas capacidades e impulsan un poco más solventar esas necesidades de que esa red aumente su capacidad de inteligencia. Bueno, yo creo que todas las aplicaciones que tenemos disponibles como WhatsApp están muy bien para la vida personal porque de alguna manera somos nosotros como usuarios quienes estamos decidiendo qué data personal compartimos, ¿sí? De si decidimos compartir fotos, información bancaria o lo que sea. Pero cuando estamos hablando de una organización, ya no es solamente nuestra información, es la información de la compañía. Entonces debemos tener aplicaciones que nos permitan garantizar esa seguridad y es por eso que aplicaciones de comunicaciones unificadas como Rainbow, que es nuestra solución, cuentan con mecanismos de protección de data, certificados por entidades que están especializadas justamente en la protección de datos personales, que la comunicación es cifrada, ¿sí? Que además del tema de seguridad tiene un componente también de interconexión, digámoslo así, con las soluciones de telefonía locales, que ustedes puedan, si bien en el pasado hablábamos muchos de las extensiones, de que llamábamos a una compañía la extensión de una persona y eso se ha movido un poco hacia que lo contactamos por la aplicación. Muchas personas y más que todo en el sector gobierno, la cultura todavía es tener su extensión, su teléfono físico. Y Rainbow nace también para dar ser esa primera entrada a ese tipo de cultura, donde tenemos conexión entre el teléfono y el aplicativo, donde yo de alguna manera con Rainbow lo que hago es llevarme mi extensión para donde yo quiera. Entonces yo puedo tener, llego a mi escritorio, tengo mi teléfono, tengo mi extensión, pero si yo me voy a mi casa, soy un comercial y estoy de visitas todo el día en diferentes clientes, tengo mi extensión en el celular. Y ahí tengo distintas soluciones, digamos, para comunicarme tanto hacia el interior de mi compañía como hacia el exterior de la compañía y de manera segura. Entonces, una interacción como un chat, compartir archivos, videollamadas punto a punto, una persona con otra persona o videollamadas grupales, tener grupos de trabajo, pero todo en un entorno corporativo y todo en un entorno seguro. Esa es la razón por la que nace Rainbow. De hecho, en el contexto en el que trabajamos Rainbow hoy en día, recordemos que Alcatel-Lucent Enterprise es la misma compañía. Eh, Desde hace muchos años contamos con las divisiones de networking, cloud y todo lo que tenga que ver con el sector, la parte de comunicaciones, ¿no? Bien, exactamente, somos esa compañía donde no hacemos una división estricta de cada división marcada, sino, por ejemplo, soluciones como Rainbow, que nos permite extender esa plataforma de comunicaciones unificadas, hacer videoconferencias, chat, compartir documentos, entre otros más, y compartir noticias en tiempo real. Estamos llevándolo al mundo de networking, por ejemplo, y diferentes esquemas donde una inteligencia artificial detecte un problema que tengas en la red, problema X, no interesa, y ese problema X te notifica a través de un chat sencillo a través de Rainbow y te diga, mira, tuviste un ataque de negación de servicio, tuviste un problema de tormenta de broadcast, tuviste un problema X, esto es lo que ocurrió, este es el detalle de tu problema, lo he solventado, lo he solucionado y te entrego el informe. Y esa agilidad, ¿qué significa? Significa que el equipo de IT, los ingenieros, no tuvieron que ingresar al sistema de gestión de la red, no tuvieron que ingresar a la consola de los equipos. ¿Por qué? Porque hubo una IA que interactuó con un sistema y ese sistema es un endpoint de desarrollo, de integración a todo lo que queramos compartir a nivel de información de la red y está notificando en tiempo real lo que está pasando, lo está solventando y te está entregando información. Y es un simple chat y a través de ese chat puedes interactuar con la red a tan solo unos clics de distancia. Entonces Rainbow puede estar en la laptop, en la tablet, en el smartphone y puedes estar desde cualquier parte del mundo. Y desde cualquier parte del mundo puedes interactuar con tu red directamente a tan solo unos simples clics que lo que harías en un chat convencional de toda la vida. Y además Rainbow es ese primer, ahora que hablábamos de la nube,
Desde nuestro lado, Rainbow es ese primer paso a la nube que le dimos hace varios años atrás para los clientes, donde tenían mucho miedo de migrar todo su sistema de comunicaciones a la nube y decidieron mantener toda la parte de telefonía, el teléfono, las extensiones de manera local, pero toda la solución de Rainbow pues, se fue hacia la nube, donde ellos van a tener ese motor de comunicaciones unificadas desde la nube, digamos teniendo así la nube híbrida de alguna manera. Bueno, de pronto el mayor triunfo es que ya estamos hablando de inteligencia artificial en el campo empresarial, ¿sí? Desde hace algunos años, algunas empresas, algunos fabricantes vienen hablando del tema de inteligencia artificial y todo explotó un poco con la llegada de ChatGPT. Pero el verdadero triunfo es que las empresas ya están involucrando eso dentro de sus procesos y lo están haciendo, digamos, a manera de mejorar la operación. Ya no se ve a la inteligencia artificial como algo desconocido, ¿sí? Sino como algo que queremos conocer y queremos empezar a incorporar dentro de las empresas, inclusive dentro de la misma vida diaria, los estudiantes, ¿sí? Los entes gubernamentales, pero yo creo que empecemos a hablar de inteligencia artificial, de cómo mejoramos procesos, de cómo lo puedo empezar a incorporar. Ese cómo es el que tenemos que empezar a descubrir con cada empresa y con cada usuario. Sí, desde el impulso de ChatGPT, ya todo se volvió un poco más masivo, ¿no? ChatGPT impulsó el concepto de redes conversacionales con esquemas de un gran impulso de procesamiento de datos, etcétera, ¿no? Hoy en día es lo que es, ya hay diferentes tipos de esquemas que trabajan con base a lo que es ChatGPT. Sin embargo, desde hace muchos años el concepto de inteligencia artificial no es nuevo, ya muchos años en el mercado. Por ejemplo, en salud, diferentes tipos de hospitales utilizaban la CIA para poder indicar dónde podría ocurrir un cáncer dependiendo de ciertos datos, ¿no? Y así en diferentes contextos, en el streaming, la música y lo demás. Pero sin embargo, en el sector de las compañías, en el mundo enterprise, en el mundo de estos diferentes tipos de entornos más exigentes, aún no se hablaba de inteligencia artificial. Y nuestro enfoque primario es siempre garantizar que las redes aumenten la operatividad y disminuyan sus costos, pero que sea mucho más sencillo de implementar una red y de mantener. Y es ahí donde hablamos de inteligencia artificial desde Alcatelus Enterprise, donde básicamente decimos, mira, nuestras redes cuentan con IA para poder hacer resolución automática de los problemas que tengas y cuentas con un equipo de IT capaz de personalizar esa inteligencia artificial y definirle los parámetros que quieres que alcance. ¿Qué es esto? Decirle, mira, cuánta autonomía va a tener la IA, cuánta autonomía tiene el equipo de IT frente a lo que la IA vaya a solucionar automáticamente y así tener todo un esquema de informes sobre lo que está ocurriendo y planificar estrategias para mejorar la seguridad y mejorar el esquema de flexibilidad de esa red. Bueno, yo creo que los primeros pasos aplican tanto para las empresas nuevas como para las empresas ya consolidadas. Y es primero reconocer, segundo implementar y tercero capacitar. De ahí viene, y en el reconocer es que puedo empezar de alguna manera, a implementar inteligencia artificial, cómo lo voy a implementar y a quién debo capacitar. Cuando hablamos de organizaciones más jóvenes, tal vez el tema de inteligencia artificial aplica mucho hacia la experiencia del usuario, hacia atención al cliente, ¿sí? Si bien muchas de las primeras interacciones con las nuevas organizaciones nacen a través de un bot, a través de WhatsApp, a través de redes sociales, y es como empiezo a incorporar esa inteligencia artificial, porque obviamente las nuevas compañías no tienen un grupo de atención al usuario muy grande. Entonces, ¿cómo sacar ventaja para que la inteligencia artificial haga esa primera interacción con el usuario, ¿sí? Pueda sacar una recolección de datos, tener la respuesta de por qué el usuario nos está contactando. Para empresas más consolidadas, empezar a buscar cómo puedo de alguna manera automatizar procesos y liberar de carga al personal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un hospital, lo que mencionaba Juan hace un momento, de que con data, cómo puedo empezar a detectar cierto tipo de enfermedades, pero también cuando nos vamos hacia el lado de la red, cómo mis mismos equipos están entregando la información a la red, cómo la red está escuchando y canalizando esa información para poder ya entregar un resultado al administrador de red, ¿sí? Que el administrador de red se pueda enfocar en su labor diaria,
que pueda estar pensando en traer nuevas tecnologías, en cómo mejorar de pronto cierto tipo de conectividad, pero que no esté enfocado como tal en escuchar la data todo el tiempo de la red. Así que yo creo que organizaciones jóvenes muy enfocadas hacia atención al usuario, hacia incorporarlo con bots y hacia organizaciones más grandes en procesos, cómo mejorar procesos y cómo mejorar la operatividad diaria. De hecho, complementando un poco el concepto de referente a la inteligencia artificial, tiene que ir embebida hacia para qué lo necesito dentro de las organizaciones. En nuestro caso lo enfocamos en disminuir la carga operativa, ¿sí? Hoy en día, por lo que hablábamos en ejemplos anteriores, las redes son cada vez más flexibles, cada vez más escalables y son cada vez más complejas de mantener. Entonces, estos esquemas de inteligencia artificial lo que nos permite es automatizar la mayor cantidad de procesos posibles de una compañía a nivel de red, de forma de que el equipo de IT se encargue a únicamente gestionar los procesos más críticos de esa compañía y que esa inteligencia artificial sea un apoyo para el equipo de IT en los procesos que pueden ser automatizados en la mayor cantidad posible. Entonces, ese es el esquema el cual estamos afrontando y el cual estamos indicando las con diferentes soluciones y ecosistemas a las compañías, indicándoles esto es Ale, esto lo puedes automatizar, todos estos procesos, y referente a esto, el equipo de IT va a tener un equipo un poco más descargado para poder afrontar estas otras áreas críticas de la compañía. Bueno, más que mencionar de pronto un incidente específico, nosotros en Perú somos uno de los mayores proveedores de puntos de acceso Wi-Fi para plazas públicas. Eh, y contarles un poco el inicio de este proyecto, ¿sí? El gobierno tenía la intención de llevar Internet a las áreas rurales más extensas a través de Perú y habían allí muchos retos, era como de los primeros proyectos que habían. Dentro de los principales retos era la distancia a cubrir, ¿sí? Había una distancia que se esperaba cubrir y obviamente tenía que tener un radio de cobertura que fuera 360. Ese fue uno de los principales retos. El siguiente reto es en la personalización de los portales. El gobierno de alguna manera buscaba que no solamente las personas tuvieran acceso a Internet, sino que también le pudieran entregar algo, pudieran entregar información que fuera de utilidad para los agricultores, para los estudiantes. Entonces también empezar a personalizar ese portal con colores, con letras, con de alguna manera el orden del portal para que fuera más intuitivo para las áreas rurales, porque obviamente en las áreas rurales encontramos muchas personas que no están tan en el día a día con la tecnología. Entonces, ¿cómo hacer cada vez eso más intuitivo? Y por otro lado, ¿cómo entregamos cada vez más reportería? Entonces, tenemos por un lado la parte técnica, cubrimiento en distancia, por otro lado tenemos la personalización de los portales y por el otro lado tenemos el tema de estadísticas. Allí logramos hacer varias cosas, desde desarrollar un equipo específico, un dispositivo, un hardware específico para este tipo de proyectos, donde tal vez no se necesitaba el detalle, no se necesitaba el chip más potente, sino se necesitaba algo específico que era cobertura, que era que nos permitiera atender una cantidad de usuarios con cierta personalización. Logramos desarrollar un dispositivo específico para eso, que además ha sido usado en este tipo de proyectos en otros países como en India, en África, ahora en Perú, y la idea es expandirlo a través de Latinoamérica. Pero por otro lado, cuando hablábamos del tema de personalización y reportes, allí fuimos de alguna manera muy eficientes en el desarrollo, en desde desarrollar nuestro software con características adicionales, con features adicionales que le permitiera al cliente poder tener ese grado de personalización visual que quería, pero también ese grado de personalización en sus reportes, reportes por días, meses, tiempo de usuarios de conexión, y ahí empezamos a hablar también un poco de calidad de la experiencia, cómo se están conectando, no solamente cuánto, sino cómo se están conectando y con qué calidad. Así que aquí funcionamos en el modo de desarrollar muy rápido y de entender muy bien a nuestro cliente. Con más de 100 años de experiencia en el mercado, desde Ale hemos afrontado diferentes tipos de clientes y entornos exigentes en el mundo. Por ejemplo, de los túneles más largos del mundo es Ale, la autopista más larga del mundo, una de las autopistas
autopistas más, por extensión, más largas del mundo es Alcatel-Lucent Enterprise. Una de las instituciones educativas o campus educativos más grandes del mundo es ALE. Sectores militares, navales también trabajan con Alcatel-Lucent Enterprise. Y así diferentes índoles, igual con ciudades inteligentes y entre otros. Entonces, en esos casos exigentes donde la red realmente ha sido preparada para trabajar en entornos de alta rigurosidad, está, por ejemplo, el caso de esta autopista, más de 8.600 kilómetros de y atraviesa más de 1.000 puentes, para hacernos una idea. Pero ¿qué es la particularidad de esta autopista? Y es que atraviesa entornos de alta exigencia climático, desde los climas más fríos que puedan existir a los climas más calurosos que puedan existir. Y sobre toda esa red está montada nuestras familias de equipos industriales. Pero ¿qué buscaba el cliente en sí? No únicamente requería equipo robusto, que es lo que tenemos a nivel de soportar esas exigencias climáticas, sino que también buscaba entregar a los conductores en tiempo real que pasaban por esa autopista, cómo se encontraba esa autopista, el estado, si había accidentes, temas de semáforos, cómo estaba, si estaba húmeda, si estaba seca, etcétera, ¿no? Para mejorar un poco más la disminución de accidentes sobre la misma autopista. Entonces, en ese contexto, lo que hicimos fue colocar toda nuestra línea industrial, pero adicionalmente la línea industrial va conectada a los sistemas de cámaras, a los sistemas de sensóricas, y son redes preparadas con ese ecosistema de seguridad de Zero Trust que nos permite tener visibilidad en tu end. Y al tener visibilidad en tu end sabemos todo lo que está conectado en tiempo real y conocemos por identidad ese todo lo que está conectado. Entonces, a nivel de IoT, fue lo que se implementó en temas de sensórica, en temas de cámaras, llevarlos a un contexto de seguridad, que son como cajones de seguridad con políticas de seguridad. Y hoy en día es una de las redes más importantes nuestras a nivel de experiencia que se le entrega al usuario. Entonces, conectamos cámaras, conectábamos sensores de toda esa autopista, de esa gran extensión, pero no únicamente los conectamos, que es lo que ofrece diferentes tipos de fábricas, sino que lo llevamos al entorno de seguridad de esos dispositivos. Entonces, en ese entorno seguro que trabaja con esa arquitectura de Zero Trust Network Policy, que viene embebida dentro del ecosistema de ALE, no se cobra por aparte, no hay costos ocultos, suscripciones ocultas, nada de eso. En ese momento, la compañía ya contaba con la capacidad de poder entregarle a los usuarios de la autopista en tiempo real el estado de esa autopista. Y esa exigencia a nivel de cuánto nivel de sensórica necesitamos, cuánto nivel de datos necesitamos poder estar procesando, ¿no? Y ahí están nuestros equipos dando la cara de Ale, y hoy en día es una red magnífica de autopistas que es una referencia mundial para nosotros. Ok. Bueno, este proyecto, digamos, en Perú empezó hace muchos años atrás, aproximadamente 2017, 2018, y, y a lo largo de estos años ha ido creciendo. Digamos, empezó como proyecto y han ido resultando proyectos adicionales, ¿sí? Que primero eso habla de la necesidad también de la evolución. Y proyectos no con las mismas, no con los mismos requerimientos. Si bien de pronto en algún momento la necesidad era cierta cantidad de usuarios concurrentes, la necesidad hoy de usuarios es más usuarios concurrentes, por ejemplo, o la necesidad, la misma necesidad de reportería en su momento fue diferente a la de hoy, que es mucho más compleja. Y digamos, de alguna manera ahí siempre va a ser clave nuestros partners. En este caso específico, estos proyectos no son siempre a través de los mismos canales, por decirlo así, sino que surgen a través de operadores. Nosotros trabajamos con distintos operadores a los que también capacitamos, a los que también están certificados en nuestros productos para tener una buena atención hacia el usuario final, pero también, digamos, dentro de nosotros mismos estamos cada vez más con el cliente, entendiendo cuál es su siguiente paso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso puntual de Perú, si vamos hoy a la red, tal vez la primera red que se puso a funcionar en 2018, en 2019, ya hoy terminó su ciclo y ya está con equipos de última tecnología, porque en su momento fue con Wi-Fi 5 y ya hoy estamos hablando de Wi-Fi 6, 6E o 7 para tener mayor ancho de banda, para tener lo que hablamos ahora de mayor dispositivos y usuarios conectados. Y ahí también viene otro concepto que es mayor dispositivos conectados. Entonces, antes era solamente el celular, ahora es el celular, la tablet, porque el gobierno también está tratando de llevar estos tipos de dispositivos a las zonas rurales.
Entonces, también cómo nosotros nos capacitamos y capacitamos a nuestros canales para que pueda tener ese servicio, digamos, hacia el usuario final. Sí, dentro del contexto de Ale, como fabricante de soluciones y llevar la inversión hacia los usuarios, lo hacemos a través de partners estratégicos, partners como Gama Ingenieros, por ejemplo, que son líderes en desarrollar soluciones para sus clientes y son las soluciones que cuentan con el respaldo de Alcatelus Enterprise. Entonces, el contexto es el mismo, independientemente de la modalidad del tipo de cliente. Siempre hay partners estratégicos que están detrás del proyecto para poder liderarlos y guiarlos y nosotros desde atrás respaldando para todo el tema de supervisar lo que esté pasando o incluso poder apoyar en lo que más podamos apoyar. Sin embargo, recordemos que, por ejemplo, uno de los casos más críticos si hablamos del sector industrial también es el tema de soportes y garantías de equipos. Entonces se provee una extensión de garantía después del fin de ventas, alargando mucho más el tiempo de vida de esos productos y adicionalmente actualizando los ecosistemas de Ale para que estén al día en temas de seguridad y en temas de lo que se puede dar a temas de automatización de la red. Sí, esto que menciona Juan es bien importante porque por lo menos en este tipo de proyectos que no son de compañías privadas, sino que son de gobierno, los ciclos de cambio, los ciclos de renovación son más extensos. Entonces también darle esa tranquilidad al cliente que el equipo que se está colocando hoy en día, que la solución que se está colocando hoy en día no va a salir fuera de venta o no va a quedar sin soporte el día de mañana. Y eso es algo que se debe tener súper en cuenta porque muchas empresas aparecen y desaparecen el día de mañana. Alcatel-Lucent Enterprise es una compañía que lleva más de 100 años en el mercado, digamos, de alguna manera garantizando el soporte de nuestras soluciones, de nuestros productos a los usuarios y por eso en este tipo de proyectos específicos llegamos a tener equipos que duran en vigencia 7, 10, 12, 15 años, ¿sí? Porque tratamos de esforzarnos por el desarrollo para que los clientes puedan mantener sus proyectos funcionales. Bueno, al inicio hablábamos de que el mayor triunfo de la inteligencia artificial es que estemos hablando de la inteligencia artificial. Yo creo que una de las recomendaciones es estar abiertos a escuchar, a aprender, ¿sí? No podemos cerrarnos a la IA, no podemos cerrarnos a la nube, pero sí debemos conocer bien qué cosas podemos empezar a migrar, qué cosas podemos empezar a incorporar sin poner en riesgo los datos, sin poner en riesgo la seguridad. Si bien la tecnología está evolucionando, también nuestros amigos que hacen ataques, todo el tema de ransomware también evoluciona. Entonces sí démonos ese paso, pero busquemos qué cosas podemos automatizar y también revisemos con qué fabricantes, con qué aliados estratégicos lo hacemos. A veces de pronto es importante tomar esa tarea de revisar cuáles son las empresas que están liderando el tema de seguridad. Gama Ingenieros es uno de nuestros partners que mayor habla del tema de seguridad. Desde nuestro lado, Alcatel-Lucent Enterprise, nuestras soluciones son muy enfocadas en todo lo que es redes, telefonía y Wi-Fi, pero hacia un concepto de seguridad. Queremos tener siempre una red segura. Entonces la recomendación es esa, estar abiertos hacia las nuevas tecnologías, pero siempre haciéndolo, digamos, sabiendo dónde lo queremos incorporar y con quiénes lo queremos incorporar. De hecho, el concepto de ciberseguridad no debe ser olvidado a pesar de que ya tenemos estas capas de inteligencia artificial que aumentan un poco más ese concepto de red autónoma de la que veníamos hablando, ¿no? Uno de los grandes beneficiarios de las redes basadas en inteligencia artificial es IoT, porque ya con IoT puedo tomar todos esos datos que están fluctuando por la red y los puedo procesar y hacer X cosas, que es la función a la cual quiero lograr, ¿no? O tengo un dato, proceso y tengo un resultado. Ahora, el concepto es cómo mantengo que esos datos sean seguros. Entonces, la ciberseguridad es el pilar fundamental de toda red de Ale, adicional a que fuera autónoma, también debe ser esa red inteligente y esa red segura. Sin embargo, en esa seguridad, recordemos al menos en el concepto del cual he estado trabajando en seguridad, es que no existe una solución agnóstica, no existe una única respuesta a la cual la compañía llega a tener ese entorno de full protección, nadie me va a atacar por algún interés que tenga, ¿no? Sí o sí, toda red puede ser propensa a ser atacada. Aquí la respuesta sería, ¿qué tantas capas de seguridad deseas para que cuando un atacante ingrese sea lo más complejo posible y se aburra, básicamente? Y ya termina haciendo otras cosas. Entonces, en Ale, en seguridad, no somos la respuesta final o la única respuesta,
pero sí somos parte de esa respuesta, somos parte del componente de seguridad y aumentamos el nivel de seguridad en el acceso de los dispositivos. Recordemos que nuestras redes de core no se basan en IP, esto aumenta un poco más la seguridad también de ese tráfico de esos datos, pero adicionalmente esa respuesta que lo damos en el ecosistema embebido, sin suscripciones, sin ataduras, sin costos oculto alguno, simplemente un ecosistema de Ale que es ese controlador, sistema de gestión, ese switch SAP y ya está. No necesitas nada más para ingresar a una red basada en roles de Ale, con identidad, con perfilamiento, con un NAC embebido y con todas esas multicapas de seguridad. Bueno, agradecer en este espacio, agradecer a la comunidad de Gama Ingenieros por incorporarse en cada una de las actividades que hicimos durante mayo. A nuestros clientes, la invitación sigue siempre abierta a conocer mucho más Alcatel-Lucent Enterprise. Nos pueden visitar en nuestra página de internet www.al-medioenterprise.com y en todas las redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram, nos encuentran como Alcatel-Lucent Enterprise. Y también los invitamos a los que les interesa un poco más conocer los temas técnicos a que nos sigan en una comunidad que se llama Space Walkers. Es una comunidad creada a nivel mundial donde van a poder tener actualizaciones, conocimiento más profundo de los productos, resolución a problemas. Así que la invitación, conózcanos y muchas gracias por todo, por ser parte también de la comunidad de Ale. Desde el equipo de Ale, igualmente del equipo de Gama Ingenieros, muchas gracias por poder escucharnos. Recordemos que un ecosistema de Ale es un ecosistema embebido, todo integrado, que no depende de un sistema externo para poder operar, aumentando siempre la disponibilidad y disminuyendo los costos operativos. Se pueden acercar a nuestros aliados estratégicos y consultas adicionales, no duden por favor en hacérnoslas saber y muchas gracias por participar.